Ustedes, estamos casi terminando los días aquí, disfrutando de este espacio, y hoy vamos a estar reflexionando sobre responsabilidades y desafíos al interpretar la palabra del Señor. Pero quisiera decir algunas cosas previas antes de poder introducirnos a este tiempo de reflexión, y quiero tomar primero esa palabra de reflexión porque no pretendo aquí desconocer todo el trabajo hermenéutico que cada anciano y líder vienen haciendo de años en sus iglesias. Es decir, que aunque no estemos conscientes de esa palabra, pero la ejercitamos, la hacemos, la desarrollamos. Y creo que nuestras iglesias como Hermanos Libres aquí en Perú tenemos una larga historia de desarrollo y práctica hermenéutica, aunque sería interesante seguir buscando las líneas que nos conectan en este tema. Entonces, diríamos que vamos a hacer una reflexión, pero esa reflexión la vamos a hacer todos, ¿ya? Eso es lo que quiero decir en este momento. Yo voy desarrollando los temas, los puntos que vamos a ir tratando, y va a haber un micrófono ahí para cualquiera de ustedes que quiera compartir algo, reaccionar en algo. No hagan preguntas porque no tengo las respuestas, entonces solamente pueden hablar y hablar, no hay problema. De repente su impresión, lo que usted está sintiendo, pensando, de acuerdo al tema que estamos tratando. Entonces va a haber un micrófono ahí para estar conversando aquí entre todos. ¿Está bien, hermanos? ¿Está claro eso? Ya, muy bien, excelente. Entonces eso me parece muy bien. Bien, entonces cuando hablamos de este tema de responsabilidades y desafíos al interpretar la palabra del Señor, quiero comenzar diciendo que todo aquel que desea comunicar la palabra del Señor responsablemente enfrenta el desafío de interpretar la palabra de Dios. Es decir, enfrenta el desafío sabiamente de tener presupuestos hermenéuticos confiables que le ayuden a acercarse al texto de una manera razonable, confiable y fácil de comunicar también. Entonces, por eso es que cuando empiezo hablando sobre este tema y empiezo con esta declaración, que todo intento de comunicar la palabra del Señor al final siempre va a ser una preocupación de índole hermenéutica, es decir, de interpretación. Es decir, si nosotros estamos, cualquiera sea la posición que estemos en la iglesia, que seamos ancianos, que seamos líderes o cualquier ocupación que tengamos, pero estamos intentando comunicar el mensaje de la palabra del Señor, déjeme decirle, y ya es una preocupación hermenéutica. Es decir, está de por medio el asunto de interpretar el texto que estamos leyendo. O sea, eso es así. Aunque no la reconozcamos al término, esto siempre va a ser así. Todo intento de comunicar la palabra del Señor siempre va a ser una preocupación de índole hermenéutica. Por eso es que es importante que podamos estar conscientes de lo que nosotros usamos y no usamos cuando nos acercamos al texto, ¿ya? Debemos estar conscientes de algún modo y hacer algunas reflexiones en relación a esto. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de interpretar, y este es un asunto importante cuando estamos tratando este tema de la interpretación de la palabra del Señor, es importante saber usar los términos y qué estoy queriendo decir con los términos que estoy usando. Por ejemplo, en este tiempo quiero decir que por interpretar, por ejemplo, me estoy refiriendo a esa doble vía que tenemos en relación al texto. El primero, bajo un desarrollo de pasos, se ocupa de tratar de entender el significado primario del texto bíblico. Y el segundo momento, la determinación de su significado logrado por el lector y teniendo en cuenta su propia vida, cómo se relaciona con él el texto. Entonces, pero para introducirnos a esta problemática, hermanos,
esta problemática de desafíos, quiero decir dos cosas en relación a esto. Esta ponencia tiene que ver con responsabilidades y desafíos. Yo creo que cuando hablamos de responsabilidades, estoy pensando en esa palabra, actitud. Es decir, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de interpretar el texto que leemos, la palabra del Señor, es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud, y cuando me refiero a la otra palabra, al desafío, estoy pensando en metodología. Es decir, en qué cuestiones yo considero cuando voy a interpretar el texto. Se van a dar cuenta que el tema del desafío pero vamos a verlo más adelante sobre este punto. Es tremendo. Por ejemplo, nuestro hermano Willy habló en la mañana de este tema importante y habló, por ejemplo, acerca del posmodernismo. Ustedes saben que dentro de sus postulados del posmodernismo hay un ataque directo al texto de la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque dentro de los postulados que existen dentro del posmodernismo se está negando la autoría de los libros de la Biblia. Y por lo tanto, al negar la autoría de los libros de la Biblia, se niega la intencionalidad del texto. Es decir, lo que se está diciendo en muchos campos, en muchos centros hermenéuticos o de reflexión o de interpretación, está diciendo que no podemos conocer la intención de un texto. Esto es terrible. Esto es terrible porque ya nos está diciendo que nosotros no podemos saber exactamente lo que Dios quiere decirnos cuando leemos una porción de la palabra del Señor. El tema de autor, el tema de intencionalidad del texto es crucial para el sostenimiento de las doctrinas que venimos desarrollándola y formulándola y predicándola hasta el día de hoy. Entonces, para empezar, cuando hablo de responsabilidad, estoy pensando en actitud. ¿Cuál es nuestra actitud como creyentes? ¿Es una actitud pasiva o es una actitud activa en esto? Y cuando hablamos de actitud, vamos a tratar un ejemplo, y también cuando vemos el tema de desafío y metodología. Mira, la responsabilidad. Veamos un caso, por ejemplo, en Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Es un texto corto y vamos a empezar por ahí nuestra reflexión. A ver, Mateo 23, 23 dice lo siguiente. ¿Se acuerdan esta parte, no? Jesús está en conversación con ¿quiénes? Escribas y fariseos. Mira lo que dice el versículo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, cuando presento este caso, hermanos, lo que está ocurriendo aquí, y vemos en muchos episodios en el Nuevo Testamento, en los evangelios de la vida de Cristo, nuestro Señor Jesús asumió una actitud de crítica ante hermenéuticas que estaban presentes en sus contextos. En este caso, por ejemplo, los escribas y fariseos tienen un perfil hermenéutico, es decir, tienen una manera de interpretar la palabra de Dios. Y Jesús asume una posición de crítica. Y la crítica que Jesús hace a esa manera de entender el texto es terrible. ¿Saben por qué? Porque la hermenéutica de los escribas y fariseos en este pasaje pareciera que ellos se habían enfrascado en los árboles
y habían perdido el bosque. Eso es más o menos lo que está diciendo. ¿Saben lo que aprendemos de esto, hermanos, a manera de reflexión? A veces pienso de que nosotros como ancianos, líderes, estamos interpretando la palabra del Señor y estamos como los pollitos picando el maíz con la cabeza abajo. Estamos picando y no levantamos la cabeza. ¿Cómo se aplica eso en temas hermenéuticos? Es decir, a veces nosotros estamos leyendo un versículo y estamos tratando de sacar el jugo de ese texto, pero perdemos de vista todo el panorama de la palabra del Señor, todo el bosque más grande, y estamos solamente enfatizando en un aspecto. Ese era uno de los problemas que había en la hermenéutica de los escribas y fariseos de la época de Jesús. Es decir, tenían una hermenéutica, un proceso de interpretación demasiado sesgado a tal punto que sus conclusiones eran opresivas, ¿sí o no? Porque ¿qué hacían con la gente? Y ahí es donde yo voy, y aquí estamos otra vez en este contexto. Es decir, existe un choque hermenéutico entre lo que Jesús está haciendo y los escribas y fariseos de su época. Hay un choque hermenéutico. ¿Por qué? Porque Jesús asume una crítica hacia esa forma de acercarse y de interpretar la palabra del Señor. Y tal vez podemos hablar acerca de la guerra hermenéutica que puede existir. Si ustedes leen los evangelios con ojos hermenéuticos, se van a dar cuenta que hay una guerra, porque hay una cantidad de acercamientos y Jesús les critica. Muchas veces les desafía Jesús a lo que ellos están entendiendo de la palabra del Señor. El tema del matrimonio, por ejemplo, ese famoso texto del divorcio y todo lo demás, hay por lo menos dos escuelas hermenéuticas presentes que interpretan el Génesis, y Jesús viene con un enfoque distinto, con procedimientos distintos a criticarlos y muchas veces, algunas veces a desafiarlos. Ahora, cuando yo digo este choque hermenéutico y debemos, en este caso Jesús asume una crítica hermenéutica hasta un sistema, saben, hermanos, cada uno de nosotros estamos involucrados en esta guerra, en este momento. ¿Saben por qué? Porque desde el momento que tú y yo compramos un libro, ¿a quién no le gusta comprar libros? Aquí a la mayoría, porque he visto que están comprando libros ahí. Compramos libros siempre. Si es un libro de teología, de estudios bíblicos, lo que sea, teología en términos generales, tiene un marco hermenéutico, ¿sí o no? Pero reflexionemos. ¿Somos capaces de identificar los presupuestos hermenéuticos que están detrás de esas afirmaciones que hay en un libro, lo que leemos? Mira, cuando empezamos a mirar los textos que leemos desde ese punto de vista, te vas a dar cuenta que posiblemente no vas a estar de acuerdo con ese autor por todos los presupuestos hermenéuticos que tiene. Pero no lo hacemos porque no sabemos identificar esos detalles que están detrás. Entonces, es muy posible que en tu biblioteca tú tengas ahí 3, 4, 5, 6, 7 libros y todos son enfoques hermenéuticos distintos. Y ni cuenta nos hemos dado. Entonces, este choque hermenéutico que existe, el tipo de Jesús lo había. Y Jesús en este caso, por ejemplo, Él asume una actitud de crítica. Ahora, ¿podemos nosotros asumir una actitud de crítica ante un marco hermenéutico distinto? Claro que sí, lo podemos hacer y siempre lo estamos haciendo. Y esto me lleva también a reflexionar, hermanos, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros aquí estamos en este retiro de ancianos y líderes y todos somos del movimiento de hermanos libres, a no ser que de repente alguien viene de otra congregación que está aquí con nosotros, pero por lo general estamos en el movimiento de hermanos libres. Y saben que el movimiento de hermanos libres en el Perú tiene un enfoque hermenéutico, tiene algunos elementos, algunos patrones muy particulares y comunes que existen. Esto sería interesante de reflexionar aún más y saber cuáles son.
¿Cómo podemos nosotros compartirlas, reflexionarlas entre todos nosotros, como movimientos aquí de hermanos libres aquí en el Perú? Entonces, este asunto de choque hermenéutico siempre va a existir. Siempre va a existir, hermanos. Ahora, cuando hablo de la siguiente parte, el desafío, y estoy pensando en el tema metodológico, por ejemplo, miremos lo que ocurre en Hechos 15. Quiero que abran sus Biblias en Hechos 15. Todos los textos que vamos a ir leyendo en esta noche, yo quiero animarles y desafiarles a mirarlos con ojos hermenéuticos, de interpretación. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de Hechos 15, ¿qué ocurre en Hechos 15, hermanos? Hechos 15. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? ¿Qué ocurre en ese texto? ¿Se acuerdan? ¿Qué está pasando ahí? El texto dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cómo se conoce este episodio? El gran concilio de Jerusalén. Muy bien. Y el problema está descrito ahí en los primeros versículos que acabamos de leer. Pero ocurre algo interesante. Cuando nosotros leemos esta historia del concilio de Jerusalén, lo que nos damos cuenta, hermanos, es de que los creyentes de ese momento, los que participaron de este concilio, tomaron decisiones hermenéuticas importantes para tener una resolución del tema que estaban tratando. Y eso lo vamos a ver rápidamente en este momento. Es decir, que en el concilio de Jerusalén, los creyentes, diríamos, más o menos plantean en un sentido práctico y fácil de seguir una metodología hermenéutica que, desde mi punto de vista humilde, diría que debería seguir siendo puntos hermenéuticos importantes para nosotros el día de hoy. Y voy a explicar por qué. En este concilio se toman decisiones interpretativas y se expresa una metodología que vamos a verlo a un momento. El primero de ellos es la guía del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes este hecho, no? En versículo, por ejemplo, el versículo 28. Versículo 28. ¿Qué dice ahí? El versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y si tú revisas la teología del libro de Hechos, te vas a dar cuenta que el libro de los Hechos es la actuación del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se reúne y enfrentan un problema de carácter teológico, porque ahí estaba el problema con los gentiles y algunos judaizantes, es de carácter teológico y se tiene que tomar una decisión. Y en esta decisión, la iglesia asume una metodología. Dentro de esa metodología está lo que se conoce como la guía del Espíritu Santo. Es decir, asumen que es el Espíritu Santo que está guiando a toda esta decisión interpretativa de carácter hermenéutico y aluden a la conformidad del Espíritu Santo para lo que están haciendo. Es decir, había una plena certeza y convicción que era el Espíritu Santo que estaba interviniendo en las decisiones sobre la inclusión de los gentiles en la comunión de la iglesia. El segundo elemento que aparece, hermanos, no va a haber mucho tiempo para conversar todos los detalles que involucran esto, solamente voy mencionándoles, tiene que ver con las escrituras, la autoridad de las escrituras. A partir del versículo 15, versículo 16, se citan textos del Antiguo Testamento.
de profetas del Antiguo Testamento. Es decir, un segundo elemento importante en la metodología hermenéutica del Concilio de Jerusalén tiene que ver con reconocer la autoridad de las Escrituras. Mira, estoy mencionando dos cosas fundamentales: la guía del Espíritu, y esto lo vamos a ver después, cómo funciona la guía del Espíritu Santo en la tarea de la interpretación. Porque a veces pienso de que en el mundo evangélico latinoamericano existe una confusión entre la guía del Espíritu Santo en el trabajo de la interpretación con la inspiración misma. Son dos términos son expresiones muy distintas que se deberían considerarles en todo trabajo hermenéutico. Entonces, la autoridad de las Escrituras. Nuestro hermano Pablo desarrolló el tema de la autoridad de las Escrituras, y déjenme decirles, hermanos, que por lo menos aquí en Latinoamérica se entiende que la autoridad de las Escrituras no solamente es una cuestión de decir esta es palabra del Señor, así dice, y lo creemos, sino que asumimos y entendemos que la palabra de Dios, la Biblia, es prioridad cuando hacemos hermenéutica, cuando hacemos teología. Es decir, la autoridad de la palabra del Señor es crucial. Nosotros partimos del texto y regresamos al texto. Algunos dirán, bueno, pero eso es lo que siempre hacemos. No siempre. Si nosotros revisamos la teología latinoamericana, te vas a dar cuenta que hay algunas expresiones teológicas que no parten del texto. No parten del texto. Parten de otros aspectos, y algunos de ellos, por ejemplo, los más descabellados, parten del contexto para recién ir al texto. Es una metodología distinta, pero nosotros asumimos la Biblia como autoridad, palabra del Señor, y como prioridad en el momento de interpretar. Es decir, acudimos al texto como texto inspirado por el Señor, como palabra del Señor, y este es fundamento para la hermenéutica, como también para el quehacer teológico que podemos nosotros estar desarrollando. Otro elemento que se observa tiene que ver el uso de la tradición, y aquí voy a especificar un poquito más sobre la tradición. No vayan a pensar aquí que estamos hablando tradición en el sentido como lo entienden los católicos romanos. No, la tradición sencillamente es lo que los creyentes han expresado, la fe, y cómo a través de los años han ido mostrando esa doctrina, ¿no? Entonces ahí tenemos la correlación de la tradición. Pero en este caso, por ejemplo, en el concilio, se recurre, para la decisión que se tomó ahí, se recurre a textos de Levítico con respecto a qué es lo que los gentiles deben asumir, ¿no? Y ustedes saben ahí la lista de 4 cosas que se menciona. Entonces, la tradición para implementar una respuesta viable para los creyentes de los gentiles fue importante en ese momento. Y la última cosa que quiero mencionar es la comunidad de creyentes. Miren, por ejemplo, en el versículo 15:6, dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y ustedes pueden revisar otros textos más. Es decir, lo que se está considerando acá es que estaban los apóstoles, estaban los ancianos y estaban los demás creyentes. Es decir, es toda la comunidad de creyentes que participan en esta decisión interpretativa. Todos participan, y aquí se habla de la comunidad de creyentes. En realidad, hermanos, así funciona. Por ejemplo, cuando nosotros enseñamos una doctrina o enseñamos una parte de la palabra del Señor, hacemos un proceso interpretativo, lo hacemos dentro de una comunidad donde hay ancianos, donde hay líderes y donde están los restos de creyentes. Mira, entonces, la metodología que aparece ahí es esta: la guía del Espíritu Santo, la autoridad de las Escrituras, el uso de la tradición y la comunidad de creyentes. Yo considero que estos son elementos que debemos seguir considerando hasta el día de hoy en cualquier trabajo hermenéutico. Deberíamos seguir haciéndolo. Y especialmente yo puse la guía del Espíritu Santo por obvias razones que después voy a mencionar, que es importante que nosotros tengamos algunos elementos claves cuando nosotros estamos queriendo interpretar un texto bíblico. Y estos que se mencionan aquí en el Concilio de Jerusalén, para mí me parecen importantes,
Entonces, estaban los ancianos, estaban los apóstoles y los creyentes en general, y ellos toman las decisiones hermenéuticas como la guía del Espíritu Santo, o sea, es decir, parten de ahí la autoridad de las Escrituras, el uso de la tradición, Levítico 17:8, ustedes pueden revisar versículos 10, 12, 13 y capítulo 18, del 6 al 23, y finalmente la comunidad de creyentes. Entonces, hermanos, mira, en resumen, en este primer punto, es decir, cuando nosotros estamos asumiendo el trabajo de responsabilidad, yo decía que es un tema de actitud. Hace poco yo estaba hablando con dos ancianos de dos iglesias. Ellos me decían, hermanos, ¿qué podemos hacer con estos creyentes, entre comillas, de solo Jesús? Están ahí alrededor en otras iglesias. ¿Qué hacemos con ellos? Mira, solo Jesús, la diosa madre, no sé qué movimiento más existe en su zona, y aquí la sierra, en la parte interior, de repente hay iglesias adventistas, hay iglesias pentecostales también, hay iglesias reformadas. Hermanos, todos asumen y tienen un perfil hermenéutico. Todos tienen un perfil hermenéutico. Y a veces para confundir, aunque ellos tal vez no lo están intentando hacer, pero eso es lo que se presenta, dice, usan la misma Biblia. Pero todos están usando la misma Biblia. Te das cuenta, hermanos, que pueden estar usando la misma Biblia, pero con presupuestos hermenéuticos diferentes, equivocados, totalmente equivocados. Entonces, el desafío, o sea, la responsabilidad nos lleva a tener una actitud de crítica ante hermenéuticas que atentan contra la autoridad de la misma palabra del Señor. La misma palabra del Señor, contra la verdad, contra lo que es correcto. Entonces, Jesús lo hizo y yo creo que nosotros tampoco deberíamos dejar de hacerlo. Podemos asumir una posición crítica ante una cantidad de hermenéuticas que van apareciendo, especialmente aquellas hermenéuticas de ahora que son totalitarias, que son absolutas. Es decir, si tú no asumes sus presupuestos hermenéuticos, estás mal, estás equivocado, porque allá tienen la verdad, allá está todo, está correcto. Esos son hermenéuticas totalitarias. Ahora, el tema de la metodología es importante también, porque en la metodología tú respondes a un desafío que existe en este momento, o en el momento que estamos viviendo. Por ejemplo, la posmodernidad, como mencionó nuestro hermano Willy, está desafiando la metodología hermenéutica evangélica en Latinoamérica, especialmente en temas de sexualidad, por ejemplo, y temas, por ejemplo, como la autoría del texto, en temas relacionados con ellos, en temas como la intencionalidad del texto, en temas, por ejemplo, de quién tiene la autoridad cuando leemos un texto bíblico. ¿Tiene la autoridad el mismo texto? ¿Tiene la autoridad el autor del texto? ¿Tiene la autoridad el lector del texto? Son cosas muy distintas. Y lo que ahora, por ejemplo, se está motivando y desafiando muchísimo en el tema de hermenéutica, tiene que ver con reconocer que es el lector contemporáneo el que determina la intencionalidad del texto. Esto es terrible para la doctrina. ¿Por qué? Porque cada uno puede acercarse al texto bíblico, al mismo texto que tenemos, y puede decir lo que quiere del texto. ¿Por qué? Porque la autoridad está en él y no en el texto, no en el autor inspirado por el Señor cuando guió en la redacción de los textos bíblicos. Entonces, el lector está, diríamos, en la palestra, y el texto bíblico sencillamente es un texto donde va a validar sus presupuestos teológicos. Por eso es que hay tanta diversidad de teologías en este momento. En nuestro continente es así. Hay teología feminista, hay teología indígena, hay teología liberacionista, hay teología negra, hay teología urbana, hay teología rural,
Hay un montón de teologías y ¿saben cuál es el punto crucial de todas ellas? Su hermenéutica. Su hermenéutica. Entonces, hermanos, ancianos, líderes de nuestras congregaciones, tenemos que estar atentos a este tema. Tenemos que estar atentos. A veces nosotros, al no darnos cuenta de estos detalles, las presuposiciones que hay detrás de lo que ellos están asumiendo para interpretar el texto, a veces sencillamente les movemos, les decimos, me parece bien lo que está diciendo, pero está diciendo todo lo contrario a lo que la palabra del Señor está diciendo. Muy bien, paramos ahí el primer punto. Sí, hermano. Hay un micrófono ahí para que todos puedan escuchar. Ya. Una idea clara o con un ejemplo aunque sea, la palabra hermenéutica me suena muy técnico, digamos. ¿De cuál, perdón? La palabra hermenéutica me parece ya. muy técnico, más claro. Ya. Mira, lo que hice hace un momento es lo siguiente. Entiendo, hermanos, la preocupación. Yo usé, por ejemplo, dos palabras al inicio: hermenéutica e interpretación, ¿no? Dos palabras. Hermenéutica, aunque no la presenté como tal, pero sí lo que es interpretación. Por ejemplo, voy a leerlo otra vez. Dice acá: interpretar es el proceso de ocuparnos del significado del texto como primera tarea, y la segunda tarea, a partir de ese significado, llevarle al lector contemporáneo para su aplicación. Entonces ahí tenemos el tema de interpretar. Es interpretar. Ahora, hermenéutica, todo depende de qué libro estás leyendo, qué autor estás siguiendo, pero aquí podemos decir así a grosso modo que hermenéutica es como si te provee de una serie de elementos que te ayudan para interpretar el texto bíblico. Y interpretar significa esa doble vía: conocer el texto, el significado del texto original, y aplicarlo al lector contemporáneo. Entonces ahí podría estar la relación entre hermenéutica e interpretar. ¿Sí, hermano? ¿Ya? Ok, ya. Y sería bueno mejor escribir la pizarra, ¿no? Para tener una idea. Muy bien, vamos avanzando. Quiero abordar este otro tema que tiene que ver con el esfuerzo académico en la tarea de interpretar. Mira, a veces he escuchado, Hugo, ¿podría ser un poco de agua? Sí. A veces he escuchado, por ejemplo, decir, hermanos, mira, eso de hermenéutica, interpretar, hay otros términos relacionados, por ejemplo, exégesis. Mire, hermano, esas cosas de ahí no son tan espirituales. Y yo me voy al texto bíblico, me acerco al texto bíblico, leo el texto bíblico y punto. Y el Señor me habla y continuamos la vida. Pero déjenme decirles algo más, y a partir de Génesis 2, abran sus Biblias por favor, Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Recuerden ustedes la historia de la creación, ¿no? Está la historia de la creación, y en el capítulo 2 nuevamente se está retomando el tema de la creación, y en el versículo 19, versículo 20, díganme ustedes qué está haciendo Adán en ese punto. ¿Qué está haciendo Adán? ¿Qué hace? Es el trabajo deseado de todo varón. Es el trabajo deseado de todos los hombres. ¿Qué está haciendo Adán? Ajá, muy bien, su trabajo
¿Es un trabajo sencillo o difícil? ¿Qué piensan? ¿Difícil o sencillo? Ahora, imagínense, por ejemplo, a ver, un animal que hay por aquí, por Cajamarca. A ver, hemos visto hoy día un zoológico, ¿no? Pero en el zoológico hay muchos animales que son de la selva, así es que eso así no vale. Pero, ya, animales, ya, vamos a imaginarnos una jirafa. Nunca hemos visto una jirafa, pero bueno, vamos a imaginarnos. ¿Qué crees que Adán pudo haber hecho al mirar una jirafa? ¿Y le costó trabajo decir nombre jirafa? ¿O le costó tiempo? ¿Qué piensa? Hay que imaginar porque no hay otra manera, ¿no? Porque no podemos ver, no hay detalles. ¿Qué piensa? ¿Sencillo o difícil? Difícil. Mira, sí, el trabajo de Adán era sencillamente poner nombre a los animales. Y con este ejemplo quiero justamente hablar de este punto, el esfuerzo intelectual, académico, en la tarea de interpretar la palabra del Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Algunos desacreditan el trabajo de interpretar el texto y solo quieren, entre comillas, espiritualizar el proceso. Pero desconocer este esfuerzo es lo que yo llamaría tener una débil teología de la creación. Me voy a explicar en este momento a qué me refiero. Es decir, tener una débil teología de la creación es desconocer las capacidades innatas que Dios dio al hombre al crearlo. Y esto está relacionado también con el conocimiento, pero aquí yo quiero enfatizar en el esfuerzo. Y aquí vamos a hablar un poco más de esto. Gracias. Adán recibe el encargo de nombrar a los animales. ¿Recuerdan ustedes en la cultura hebrea cómo era el tema de nombrar a las personas? ¿Cómo era? ¿Era sencillo? O sea, cualquier padre nacía su hijo o su hija. Este se va a llamar Jaretia. Pues. Así de fácil. ¿Así era? No. Exacto. En la cultura hebrea, el nombre tiene un significado profundo. Y tenían que ver al niño, el tiempo, las oraciones que han hecho por el niño para el nacimiento, toda una serie de elementos, y dicen, él se va a llamar Jonás, aunque sea el desobediente. Jonás, ¿no? Él se va a llamar Mateo. Es un esfuerzo. Cuando Adán empieza la tarea de nombrar a los animales, es el trabajo que Dios le había dado, hermanos, es un ejercicio intelectual, donde él tiene que hacer tres cosas. Tres cosas tiene que hacer Adán. Uno, observar. Otro, analizar. Y otro, imaginar. Tiene al animal ahí, tiene que observar, tiene que analizar las características que hay. Y bueno, hay cierta imaginación en ese animal, y lo que tenemos como resultado sencillamente es producción intelectual. Hermanos, estas capacidades le dio Dios al hombre. Aquí tenemos un ejemplo a Adán. ¿Y saben qué? Esto es exactamente lo mismo que hacemos cuando interpretamos un texto. O ustedes van cerrados los ojos al texto bíblico. No, abres el texto y ¿qué haces? Observas el pasaje, lo lees, observas. Después, ¿qué más haces? Analizas, tratas de ver qué es su significado, de qué trata este pasaje. Y claro, hay cierta imaginación en un sentido, cuando tú tratas de aplicar ese texto a tu vida. Mira ese proceso. Al final, el resultado es un ejercicio intelectual. Cuando nosotros interpretamos la palabra del Señor, es exactamente lo mismo que ocurre.
no podemos desligarla. Entonces no podemos decir espiritualizar ese momento. No. Aunque creemos que Dios nos está guiando cuando estamos interpretando el texto bíblico, pero esto es lo que ocurre en este proceso normal. Entonces cuando nosotros inclusive cuando nosotros tratamos de aplicar el texto bíblico, no es tan sencillo. No es tan sencillo, por eso es que a veces lo aplicamos mal a la palabra del Señor. Entonces, este esfuerzo que hacemos cuando nosotros interpretamos la palabra del Señor es un esfuerzo profundo. Y por eso es que los predicadores, los maestros en las iglesias, pasan tiempo leyendo la palabra del Señor, meditándola, observándola, tratando de encontrar su significado. Predicar la palabra del Señor no es tan sencillo. Hay todo un proceso que involucra la misma persona, su esfuerzo mental. Entonces, el otro punto que quiero hablar a manera de reflexión tiene que ver con la distancia del texto. Miren, muchos recurren al texto bíblico, lo que nuestro hermano Alberto Roldán en su libro sobre justamente este tema del texto y la distancia del texto, él llama una lectura a modo de dicta probantia. Es una expresión que significa que yo digo algo de la fe y voy al texto bíblico y la uso para sostenerla, para certificar lo que estoy creyendo, y voy al texto bíblico y cojo el texto bíblico y asumo lo que estoy diciendo. Es decir, en esta manera de leer el texto bíblico, uno asume que se puede ir al texto sin ninguna hermenéutica, sin ningún sentido de interpretar. Esta manera de leer la Biblia es como yo me voy al texto bíblico y no hay nada más que yo hago, cojo el texto bíblico y bueno, muchas veces hacemos lo que queremos. Pero sin embargo, hablando acerca de esta manera de leer, una manera más específica, podríamos decir que esta es una manera de leer el texto bíblico, lo que se conoce como una lectura o una interpretación intuitiva. Esta interpretación consiste en esto, en tres cosas básicamente. 1, te acercas al texto. 2, te apropias del mismo. Y 3, aplicar devocionalmente. A este tipo de lectura de la Biblia se llama lectura intuitiva. Tú te vas al texto, te apropias del texto y lo aplicas a tu vida. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Será posible hacer eso? Bueno, más que posible de hacer eso lo hacemos todo el tiempo. Pero, ¿será que nosotros podemos acercarnos a la Biblia sin un proceso sencillo de tratar de entender la palabra del Señor? De solamente ir y apropiarse del texto y leerlo devocionalmente. Aunque algunos consideran que esta manera de leer la Biblia, de interpretar la palabra de Dios, coloca a las escrituras a cualquier lector. Este es un beneficio importante. Es decir, cualquier creyente puede acercarse a la palabra del Señor y leer y beneficiarse. Sí, eso es correcto. Es posible, porque el mismo Señor nos dijo que el Espíritu Santo quedará para guiarnos a toda verdad. Estamos hablando de esa forma. Esto vamos a hablar un tema acerca de iluminación e inspiración. Entonces, coloca al texto para cualquier lector. Por otro lado, se enfatiza el papel del Espíritu Santo para iluminar el texto, para ser comprendido. Y por último, la lectura del texto debe llevarlo no solo al entendimiento, sino a la obediencia. Es decir, esta manera de leer el texto de una manera casi natural tiene sus beneficios. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchísimos errores se han sostenido por lecturas o interpretaciones de la Biblia desprovistas de algunos elementos básicos para entender el texto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
Pero sin embargo, cuando hablamos acerca de una lectura, yo diría una interpretación informada del texto, me refiero que consideramos esos dos elementos que ya mencioné en la interpretación. Consideramos el contexto original y consideramos el contexto de ahora, es decir, del lector. Miren la diferencia que existe. Una lectura intuitiva a una lectura informada. La lectura informada, cuando es decir, nosotros vamos al texto bíblico, nos vamos, leemos, pedimos la guía del Señor para interpretar, pero estamos conscientes que el texto tiene un contexto, tiene una historia, tiene una geografía, tiene un lenguaje, tiene una forma de expresarse y una serie de otros elementos que están presentes en el texto. Y que a veces sencillamente pensamos que cuando uno viene al texto de la palabra del Señor y decimos, bueno, yo creo que el Señor me está hablando este texto, sin considerar esta distancia del texto, pensamos que nuestro contexto es el mismo contexto de la palabra del Señor. Y no es así. Tenemos una distancia enorme que existe y tenemos que prestar atención a esto. Entonces, cuando hablamos acerca entonces de la distancia del texto, tú y yo cuando leemos la palabra del Señor, hermanos, debemos ir pidiendo la guía del Espíritu Santo con determinación para obedecer, pero no podemos leer el texto bíblico sin considerar la propia naturaleza y condiciones del propio texto que estamos leyendo. A esto se llama lectura informada del texto bíblico cuando estamos leyendo. Antes de escucharles un poco a ustedes, quiero que hablemos sobre esto. Iluminación e inspiración del texto. Miren, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Este texto lo leyó nuestro hermano Pablo. ¿Qué dice el texto? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿La sostenemos esto? Amén. Claro, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Si no sostenemos esto, pues nos quedamos sin Biblia. Es decir, toda la palabra del Señor es inspirada. Y bajo esa declaración nosotros leemos y la interpretamos. Pero aquí es donde aparece el tema de la iluminación. Mira, lo que acabamos de decir sobre la palabra del Señor es lo que se conoce como inspiración. Es decir, toda la palabra del Señor ha sido soplada, inspirada por el Señor. Y ahí estamos todos de acuerdo. Pero cuando hablamos de iluminación, significa esto: la guía del Espíritu para ayudar a todos los creyentes a comprender y obedecer las Escrituras. San Juan 14:26. Cuando hablamos de iluminación nos estamos refiriéndonos a esto. Entonces, cuando nosotros interpretamos el texto, ¿qué necesitamos? Estamos hablando en términos hermenéuticos, inspiración o iluminación. ¿Qué necesitamos cuando interpretamos la palabra del Señor? Alguien va a decir, necesitamos las dos. Claro, el texto inspirado por el Señor y la iluminación. Pero cuando estamos interpretando la palabra del Señor, necesitamos ser iluminados por Él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces, la iluminación se da justamente en ese proceso de entender la palabra del Señor, y es lo que uno se conoce como teología. O sea, la teología debe estar iluminada por el Espíritu Santo. Y cuando hablo de teología, sencillamente me estoy refiriendo a cualquier reflexión que uno tiene sobre Dios a partir del texto bíblico. Iluminación. Toda teología debería estar iluminada por el Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? No siempre es así. No siempre es así. Y seguramente tenemos que hacer una revisión aún de nuestros propios procesos de interpretación y de propia predicación y enseñanza, si el Señor ha estado iluminándonos para entender su palabra. Este es un asunto que debemos hacerlo todo el tiempo, especialmente si predicamos o enseñamos la palabra del Señor. Pero, sin embargo,
voy a mencionar lo que no es iluminación. Y aquí quiero escucharles. Mira, iluminación no consiste en deshacer ni en rehacer el trabajo del Espíritu Santo en el texto. Aquí sí nos vamos a una cosa muy seria. Mira, nosotros asumimos que el texto, la palabra del Señor, es inspirado. ¿No es así? Amén. Pero saben, hermanos, que cuando la interpretamos, muchas veces caemos en esas dos cosas. Deshacemos lo que el mismo Espíritu Santo ha hecho en el texto, y algunas veces la rehacemos, lo que el Espíritu Santo ha hecho sobre el texto. Este rehacer el texto es lo que se conoce en la hermenéutica latinoamericana como una hermenéutica de reconstrucción o de construcción. Es decir, uno piensa, va al texto y le dice, no creo que Pablo estaba diciendo esto. Entonces arman toda una teología de Pablo, pero sin una base en el apóstol Pablo. Es decir, se hace una interpretación del texto bíblico, pero más parece a rehacer el texto inspirado por el Señor. Y esto sí es grave. Entonces, lo que no es iluminación es deshacer ni rehacer el trabajo que ya hizo el Espíritu Santo cuando guió a los escritores sagrados para escribirla, tal como nosotros la tenemos. Entonces, hermanos, mira, cuando tú y yo interpretamos la palabra del Señor y pedimos, Señor, guíame, ilumíname para entender el texto, debes estar consciente que es el mismo Espíritu Santo que tú estás invocando, que yo estoy invocando, el mismo Espíritu Santo que inspiró el texto. Entonces no puedes hacerle hablar otra cosa, ¿no? Pero ese es el peligro. Ese es el peligro. Es decir, a veces nosotros decimos, si el Señor me ha guiado en esta interpretación del texto, pero se contradice a la misma palabra del Señor, a la misma historia de la doctrina, desde 21 siglos que viene la reflexión teológica desde el inicio de la iglesia. Entonces, ¿qué tipo de iluminación es esa? Entonces, la iluminación del Espíritu Santo al lector moderno más bien nos debe llevar a nuevas actualizaciones de la misma palabra del Señor. Es decir, tenemos el texto sagrado, la palabra del Señor, inspirado por Dios, y a partir de ahí nosotros buscamos la iluminación del mismo Espíritu Santo para traer el mensaje, la palabra del Señor a nuestra audiencia de ahora. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre estos dos temas de distancia y de iluminación? ¿Algún comentario que quieran? Cualquiera de ustedes. Hay un micrófono ahí que está listo. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Adelante, hermano. Buenas noches, hermano. Adelante. Mencionó al inicio que no necesitaba preguntas, pero quisiera hacer un comentario y al mismo tiempo una sugerencia. Mencionó allí del esfuerzo, ¿no? En la hermenéutica, y citó también, bueno, la teología de la creación, creo, de cuando Adán pone los nombres a los animales y el esfuerzo que él requería para poner los nombres, ¿no? a estos animales, que puso como un ejemplo en la hermenéutica, ¿no? Ahora, también mencionó la guía del Espíritu Santo. Resulta que, bueno, he escuchado mucho, hermanos, de manera incorrecta, tal vez, algunos hermanos mencionar que el esfuerzo se debería dejar para dejar que guíe el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, digo de manera incorrecta porque sabemos que la Biblia es un libro sagrado que se debe manejar con cuidado y se debe también interpretar correctamente, hacer una correcta hermenéutica. Tal vez estos hermanos que mencionan ello, como usted menciona también, hacen hermenéutica, pero no de manera correcta. Ahora, pienso que nuestro esfuerzo es para hacer una hermenéutica
conforme el Señor quiere, de manera correcta, para entender mejor su palabra. Ahora, hermanos, a lo que quiero llegar es que estos hermanos que me han mencionado, bueno, personalmente, ¿no?, acerca del esfuerzo para que solamente el Señor sea quien guíe, quien ilumine la palabra, no se hace esta hermenéutica correcta. Ahora, lo que yo quería preguntarle, hermano, y sugerirle principalmente, es cómo podemos hacer una apologética bíblica para refutar estos comentarios que quieren solamente revelación del Señor, inmediatamente que el Señor nos ilumine allí, dejando la hermenéutica correcta a un lado. Ya. Gracias, hermano. Bueno, la apologética es otro campo, ¿no?, de estudio de la teología. Así hagamos apologética, o desarrollemos teología bíblica, o teología sistemática, teología histórica, cualquiera de las expresiones y producciones de teología, como estás mencionando, siempre vamos a partir de una hermenéutica, siempre. O sea, y esta hermenéutica tiene color y sabor, yo diría, ¿no? Color y sabor dependiendo de dónde vienes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leo el texto bíblico y puedo hacer una apologética, pero desde mis propias formaciones de hermano libre. Hay una serie de presupuestos hermenéuticos que uno usa para interpretar. Entonces, ¿cómo hacer? Yo diría, respondería a la misma pregunta de cómo hacer teología en forma general. Y podría responder de dos maneras. Uno, para hacer una teología, ya sea apologética o cualquiera de ellas, hay que tener un procedimiento hermenéutico y hay que tener una metodología, que son dos cosas distintas. Una metodología te prepara para asumir ciertos elementos que son cruciales para tu trabajo hermenéutico. Por ejemplo, yo he mencionado la guía del Espíritu Santo. Ese es un presupuesto importantísimo cuando uno está haciendo un trabajo de interpretación. La autoridad de las Escrituras, eso es otro elemento importantísimo. Es decir, que yo no hago teología fuera del texto, aunque lo hago fuera del texto porque lo hago en un mundo real, o sea, de vivencias, pero el texto bíblico siempre es la rectora, diríamos, ¿no? La que me guía para yo asumir. Entonces, yo diría que cualquier teología que nosotros hagamos, hay que tener una metodología y hay que tener elementos específicos de cómo yo debo interpretar un texto para responder, por ejemplo, el tema de apologética o cualquier otra que aparezca. Esa sería una manera de responder. Muy bien, seguimos, hermanos. Acá hay otro tema que quiero hablar y de ahí vamos a escuchar un poco más a ustedes. Hay una pregunta más. Sí, adelante, hermano. Claro. Hermano, volviendo atrás, lo que estaba explicando, había un tema donde decía imaginación. Entiendo de que, por si un ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo de Génesis 22, cuando el Señor ordena a Abraham sacrificar a su hijo. ¿No? Ese momento, el sentimiento de un padre, cuando dice sacrifica, lo que utiliza mucho Dante Gebel, de imaginarnos el sentimiento. ¿Es bueno eso también utilizarlo en aplicación? El sufrimiento de un padre. Vamos a suponer lo que le explico, ¿no? De Abraham, cuando Dios le dice sacrifica a tu hijo. Ya. Él, como un padre, debe de sentir tristeza, de repente no quiso obedecer, quizás lloró. Y lo que utiliza mucho Dante Gebel esa situación, ¿no? ¿Eso se refería a la imaginación o es otro? Ya, ok. Ahora, tal vez una corrección previa para el tema de imaginación. No estoy planteando en toda la presentación que la imaginación debe ser un elemento importante en la interpretación. Solo estoy usando el ejemplo de Adán, ¿no? Lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, porque la aplicación del texto bíblico no tiene que producirse por la imaginación, aunque pueda haber cierto grado de imaginación, pero la aplicación de un texto bíblico está sujeto al mismo texto. Entonces no hay tanta imaginación ahí, ¿no? Entonces está sujeto al mismo texto. O sea, el texto, la aplicación de un texto está sujeta al mismo texto.
Entonces, ahora, si tú me preguntas si lo que Abraham sufre ahí es válido creo que por ahí va la pregunta, si es válida esa aplicación. Ya, claro. Ahora, tal vez podría solamente decir en forma general que cuando estamos estudiando personajes bíblicos, como el Antiguo Testamento, Génesis, o cualquier otro libro de la Biblia, como Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, inclusive los Evangelios, cuando estamos estudiando los personajes, tenemos que entenderlo a los personajes bíblicos dentro de la teología del mismo libro. Porque a veces nosotros cuando leemos a un personaje, nos vamos al personaje y leemos al personaje todo lo que ha hecho y sacamos aplicaciones. Pero perdemos de perspectiva la teología donde está incluido ese personaje. ¿Y saben qué? Van a encontrar sorpresas en su manera de interpretar personajes bíblicos. Y a veces esas aplicaciones muy personalizados va a cambiar. ¿Por qué? Porque la teología de un libro, o sea, los personajes que aparecen en la Biblia no son simples decoraciones, está dentro de la estructura del plan de revelación de Dios, y así con cada personaje. Aunque no sea es una respuesta que te estoy dando, hermano, pero estoy dando sencillamente lo que podríamos hacer cuando estamos leyendo a un personaje bíblico. Bien, sí, Willy. Gracias. Buenas noches, hermanos. Gracias, Jared. Una pregunta tal vez con un sentido de aplicación y cuidado. Dentro de, si hacemos la hermenéutica siempre llevados por presupuestos, y los presupuestos al hacer hermenéutica me llevan a una mala teología, mi pregunta, ¿no?, para la práctica es, ¿cómo educo a los presupuestos que yo llevo? Yo presumo que este es así, ¿cómo cuido, corrijo metodología o qué nos aconsejarías en ese sentido para evitar que nuestros presupuestos nos lleven a una hermenéutica hacia una mala teología? No sé si me dejo entender. ¿Cómo educamos? Es la pregunta. Los presupuestos, porque yo tengo mis presupuestos muy enraizados en mí por mi formación, mi marco teórico. Entiendo. ¿No? Okay. Gracias. Cuando hablamos acerca de presupuestos hermenéuticos, no son creaciones nuestras, hay que hacer una aclaración ahí. Es decir, no es que yo digo, muy bien, Jared Coral dice, a ver, bueno, ¿qué presupuestos voy a incluir aquí para interpretar este texto? No se trata de eso. Hay presupuestos hermenéuticos fijos, por ejemplo. El texto que yo estoy leyendo tiene un autor, el texto bíblico. Un presupuesto hermenéutico está en relación a eso, en descubrir al autor, descubrir su intencionalidad. Por ejemplo, reconocer, por ejemplo, que una obra no es un texto bíblico, no es aislado, está dentro de una estructura. Si es un texto de una carta, te lo vamos a ver después, si es un texto de una carta, está dentro de un párrafo. Si es una historia, está en un episodio. Y esto está en una serie de otros episodios. Entonces, hay una serie de presupuestos específicos y generales. Generales son los que estoy mencionando, autor, intencionalidades. Específicas podrían ser esas que están relacionadas a tipos de textos. Esto lo vamos a ver después. Entonces, yo diría, Willy, que existe en la hermenéutica ciertos presupuestos válidos. Válidos que deberíamos repetirlos todos, ¿no? O sea, no es tanto creaciones nuestras, aunque algunos podrían decir, sí, yo podría crear un presupuesto hermenéutico, por ejemplo, como la teología evangélica latinoamericana, por ejemplo, ha incluido el elemento contextual como un presupuesto. Entonces, en el proceso, podría ser hasta, puede ser hasta cuestionable, pero hasta podemos dialogar y ver cuáles son los beneficios. Entonces, los presupuestos en hermenéutica son, para mí, en términos generales, son fijos. Es decir, hay cosas que uno sigue, ¿no?, y que debería seguir siempre, ¿no? Eso podría adelantar algo, ¿no?, sobre esto. Muy bien, van a seguir saliendo cosas que vamos a ir hablando. Aló. Naturaleza del texto. Vamos a avanzar. Jared, una consultita. Sí. Una vez fui a una reunión
y se estaba leyendo el libro de los Hechos para dar pie a la cabida de la teología que ellos, o sea, de la enseñanza que ellos querían decir. Y se dice que el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, todos hablaban en lenguas. Y el que estaba interpretando para hacer su teología, o sea, su enseñanza bíblica, decía, ya ven, acá dice, todos hablaban en lenguas, así que todos van a hablar en lenguas para que tengan el Espíritu Santo. El que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Esa es una interpretación errónea, que sacan del contexto el texto. Ya, y tal vez algo más se puede decir lo que estás mencionando. En la hermenéutica existe lo que se conoce como, creo que se va, okay. Especialmente en el ala pentecostal, existe lo que se conoce como la hermenéutica del Espíritu. Ese es un presupuesto teológico importante para la lectura de los textos. Entonces, y desde ese enfoque uno puede leer esos textos y pueden llegar a conclusiones como esas y otras, ¿no? Entonces, ese es un presupuesto, por ejemplo, y podemos discrepar de repente con alguien, por ejemplo, en la manera de entender o de considerar ese presupuesto hermenéutico para interpretar el texto bíblico. Por ejemplo, y así se pueden ver otros ejemplos más, ¿no? Como la hermenéutica del Espíritu y otras que existen en nuestro medio. Muy bien, naturaleza del texto. Otro punto de reflexión que quiero hacer en este momento. La confusión. Gracias, hermano. Jared, ¿se puede una pregunta más, hermano? Ya, guárdala, hermanito, y te presento esto y la continúas. ¿Ya? Muy bien. Mira, naturaleza del texto. Ahí también hay otra pregunta. Aquí hay una confusión y quiero leerlo literalmente. Dice, la unidad de la Biblia lleva a creyentes a pensar que esa misma unidad se da en su forma. Y aquí quiero que rescatemos dos palabras importantes: la unidad de la Biblia y el otro, forma, que son dos palabras distintas. Cuando hablamos de la unidad de la Biblia, decimos que la Biblia es una, hay una unidad. Podemos hablar de esta unidad, por ejemplo, hasta de una unidad cristológica. La Biblia habla de esta unidad de principio a fin, y podemos tener un lente cristológico cuando leemos la Biblia. Y eso no es una invención mía. Jesús mismo en camino a Emaús dijo, mira, las escrituras y todo lo demás hablan de mí. Entonces hay un punto hermenéutico cristológico de unidad del texto, ¿ya? Todo está unido, aunque a veces hay un sector en el mundo evangélico que le han decapitado a la Biblia y han dejado el Antiguo Testamento para los judíos y el Nuevo Testamento para los cristianos. Entonces, en esa perspectiva no hay unidad. No, de la unidad entendemos que la palabra del Señor es progresiva de inicio hasta el final. Entonces hay una unidad. Pero cuando hablo de forma del texto, me estoy refiriendo a la forma particular que tienen cada texto de la Biblia. Me explico. Por ejemplo, no es lo mismo leer un evangelio que leer una carta del Nuevo Testamento. Son formas distintas. Estas formas tienen su propia manera de desarrollar el pensamiento. Tú, por ejemplo, lees un poema como los Salmos y ahí son estrofas. Tú lees una historia y te das cuenta un episodio y no tiene estrofas. Lo que tiene es inicio, continúa la historia, clímax y desarrollo, final. Cuando tú lees, por ejemplo, una carta del Nuevo Testamento, no tiene esa estructura de episodio, tiene la estructura de párrafo, tiene una oración principal, tiene oraciones secundarias. Entonces estamos hablando de la forma del texto. Entonces, el problema que ocurre en términos hermenéuticos es que la unidad de la Biblia le hace pensar a muchos creyentes que esa unidad se da también en la forma del texto.
No, la forma no es una, son distintas formas. Y por lo menos tenemos las básicas, ¿no? Que esto lo vamos a ver en un momentito. Entonces, esa confusión lleva a muchos creyentes a esta palabrita que a veces lo usamos un montón de veces y a veces no la usamos tan bien. Legalismo. ¿Qué es legalismo? ¿Alguien puede decirme qué es legalismo? En términos hermenéuticos, por favor. ¿Qué es el legalismo? Ya. Interpretar de forma literal, ¿sí? Tal como está y listo. Eso es todo. Muy bien. Sí, tiene que ver con eso. Cuando nosotros desconocemos la forma de los textos, esa confusión nos lleva a ser legalistas, hermanos, en nuestra manera de leer la Biblia. Y cuando hablamos de legalismo, sencillamente es esto. Es la idea de pensar que la interpretación de un texto es una ley o norma invalidando la naturaleza literaria del texto. Es decir, tú vas a cualquier texto de la Biblia y siempre encuentras un mandamiento o una orden. Siempre lo encuentras ahí. Esto hay que hacer, esto no hay que hacer, esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Esa es una lectura legalista desde el punto de vista hermenéutico. Ese tipo de lectura desconoce o está invalidando la naturaleza del texto, la forma del texto, que no es lo mismo que acabamos de mencionar. Y aquí pongo un ejemplo. Se interpreta un proverbio como si fuera una promesa. ¿Cuántas veces escuché esto? Agarras un proverbio y se le interpreta como si fuera una promesa. Pero un proverbio sencillamente es un dicho sabio. Nada más eso. No hay que buscar la quinta, la sexta pata, ¿no? Es eso, nada más. Pero lo hacemos así. A veces cuando estamos leyendo historia, un personaje bíblico, y empiezas a predicar de esa historia, de ese personaje bíblico, y empiezas a predicar de cada cosita que aparece. Bueno, su papá vivía en tal lugar, mire hermano, a veces nos toca vivir lejos como él, ¿no? Mira, que vive por acá. Y el personaje seguía yendo y le fue asaltado por los ladrones. Bueno, hermano, algunas veces las calles también se ponen peligrosas, ¿no? Mira, y ¿se dan cuenta? Entonces invalidamos la naturaleza del texto y hacemos que cada parte del texto te está dando una orden o un mandamiento. Y no siempre es así. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Cada forma de texto tiene su propio orden discursivo. Ahí está. Naturaleza del texto, por lo menos las más conocidas. Tenemos historias, tenemos refranes, tenemos composiciones líricas como los salmos, tenemos cartas, tenemos discursos proféticos. Son textos distintos unos de otros. No son iguales. La manera de abordar esos textos no pueden ser iguales, y aquí es donde yo hablo ya con la pregunta de Willy para añadir lo que él mencionó, las cuestiones los presupuestos hermenéuticos específicos de acuerdo a la forma del texto. Por ejemplo, si yo estoy leyendo una carta, el nivel básico de tratamiento, de interpretación de una carta tiene que ser un párrafo. Porque un párrafo tiene una oración principal, tiene oraciones secundarias. Pero ¿qué pasa a veces cuando predicamos o enseñamos? Agarramos de la carta, agarramos un versículo chiquitito y ahí lo golpeamos, le damos todo y decimos, hermano, mira, aquí es la profundidad de la palabra del Señor. Y toda esa profundidad, el texto no quiere decir nada. ¿De dónde haberse inventado todo lo que estás diciendo? ¿Se da cuenta? Un montón de cosas dices y dices y dices. Mi hermano, la palabra del Señor es una profunda confusión lo estás haciendo, ¿no? Profunda confusión. Entonces, cuando yo voy a un texto de una carta, tengo que ir a nivel de párrafo. Y esto, hermanos, es una lectura. A esto yo también debería añadir que es una lectura informada. No es una lectura intuitiva. No, informada. Entonces yo reconozco la naturaleza del texto. Un párrafo, idea principal,
Tienes que buscar al verbo principal, tienes que buscar las oraciones secundarias, y ahí sí nos metemos en problemas, porque a la justa hablamos nuestro español, y ahora, ¿qué hacemos con todo este tema? Hermanos, hay muchas maneras que podemos aprender esto. Hay materiales, a veces podemos hacer ejercicios. Siéntense ustedes entre el grupo de predicadores, con los ancianos en su iglesia, y lean el texto. A ver, ¿qué quiere decir el texto? Este párrafo, muy bien. ¿Cuál es la idea principal? Si estás leyendo un párrafo, ¿cuál es? Y esto de ida y vuelta ayuda un montón para esto. Entonces lo mismo ocurre con las otras formas del texto. Muy bien, aquí termino. Ahí sí, la pregunta o comentario que querían hacer al fondo, el hermano Cristian. ¿Qué tal, Jared? Justo quería hacer una pregunta acerca de los presupuestos hermenéuticos y en base a lo de Hecho 15, los cuatro puntos, que bueno, una sugerencia tuya o bueno, una recomendación muy importante es que se debe mantener, ¿no? La guía del Espíritu Santo, la autoridad de la Escritura, el uso de la tradición y la comunidad de creyentes. Mi pregunta sería, personas que mantienen estos mismos principios o presupuestos, ¿garantiza llegar a una misma interpretación si partimos de esos mismos presupuestos? No, hermano, ni usando un método, ¿no? Es decir, por ejemplo, hermanos libres, aquí están muchos ancianos con gran trayectoria. Hugo, Carlos, Huatay y yo apenas estamos empezando en el ancianado, pero aquí hay hermanos de gran trayectoria. Y ustedes habrán escuchado reflexiones desde el hermano Rubén, el hermano Heriberto y otros más, que les digo que ustedes habrán escuchado porque yo también escuché lo mismo. Que hemos dicho, por ejemplo, de que entre los hermanos libres interpretamos la palabra del Señor usando el método histórico-gramatical. ¿Es cierto, hermanos? Los ancianos de verdad aquí. ¿Es cierto eso o yo estoy inventando? Bueno, yo escuché en algunos de ellos. Histórico-gramatical. Pero déjenme decirles que el método histórico-gramatical también lo usan la teología reformada. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Elvis? También usan, pero ustedes saben las conclusiones que ellos tienen, distintas. Y nosotros, hermanos libres, usamos el método histórico-gramatical, pero también tenemos distintas conclusiones. Lo que sí puedo decir, hermanos, es que nadie puede leer el texto e interpretar sin que sea influenciado por su formación teológica. Nadie. O sea, nadie va en mente en blanco. Todos vamos y ya con presupuestos teológicos formados. Por ejemplo, a veces nos queremos hacer un problema por la manera de entender qué significa el Evangelio, qué es Evangelio, y nos metemos en una discusión de esas bravas, ¿no? En otras iglesias. Y gran parte del problema es no ir al inicio, porque en la teología reformada el tema del Evangelio se interpreta desde la teología del pacto, y de nosotros no tanto es así, es distinto. Entonces dan cuenta, entonces los presupuestos hermenéuticos juegan bastante en esto. Entonces, ¿qué hacer con esto? Espérate lo que voy a decir después. Creo que era iluminación o naturaleza. Aquí, naturaleza del texto. No, fue en iluminación. No lo mencioné, pero ahora que lo estás mencionando lo voy a decir. Cuando nosotros buscamos la iluminación del Espíritu Santo para interpretar el texto, como lo hacen los reformados, como lo hacen los bautistas, pueden ser reformados también, pero como lo hacen los bautistas, presbiterianos, hay cortes reformados también, como lo hacen los pentecostales, como lo hacen cualquier movimiento evangélico, hermanos libres, vamos a incluir ahí, hermanos libres. Todos apelamos a la iluminación del Espíritu Santo, ¿sí o no? Todos, porque ningún teólogo reformado creo que va al texto
con pura carnalidad y queriendo hacer lo que quieren. No. Van buscando la dirección del Espíritu Santo con una metodología específica, histórico-gramatical y otras cuestiones. Todos nos vamos con esa premisa, pero ¿saben qué es lo que nos falta, hermanos? En ese caminar de buscar la guía del Señor para interpretar la Biblia, humildad. Y la humildad del intérprete consiste en que por más que su procedimiento y presupuestos usados, hermenéuticos, sean valederos y probables, se puede probar, como por ejemplo la metodología del Concilio de Jerusalén, se puede probar eso en la historia, se puede comprobar eso, o sea, son probados. Cualquiera que sea, la humildad le lleva al intérprete a reconocer que su propia producción teológica, es decir, cuando lee el texto, interpreta, usa un método, presupuesto y resultado, es producción teológica, no es absoluta ni autoritativa. La única que es absoluta e autoritativa, ¿cuál es? La palabra de Dios. La única. El problema es que cuando nosotros vamos al texto y producimos, es decir, sacamos interpretaciones y decimos, esta es absoluta, esta es autoritativa. El resto que no piensa como yo, están equivocados. Problema de las hermenéuticas totalitarias. Y este es un problema que nos han traído algunos movimientos a Latinoamérica, porque nos han hecho pensar que estamos mal. Y no es así, pues. No estamos mal. Tenemos toda una historia del desarrollo teológico en las filas de Hermanos Libres y filas de otros movimientos a través de toda la historia, 1900 hasta ahora, toda una historia. Entonces, ¿qué más se puede hacer, hermanos? Otra recomendación acá que doy. Debe valerse de otras lecturas locales. Es decir, cuando yo como predicador, como anciano, estoy predicando, estoy enseñando la palabra del Señor, voy al texto, interpreto, también debemos tener la humildad de valernos de otras lecturas, es decir, de otras interpretaciones de otros hermanos. Y eso no hacemos. ¿Quién se escucha el mensaje del otro hermano? En la misma iglesia, a veces te toca predicar, predicas. Te toca sentarte y predica al otro, ni caso le haces al que está predicando. Y sabe que para mí es una lección eso, porque yo aprendo de ese otro hermano que está predicando, porque mi interpretación es absoluta y yo puedo aprender de esa otra lectura que está haciendo. Lecturas locales, hay que enriquecernos de las lecturas locales, sus pares interpretando. Y esto es interesante, hermanos, ¿saben por qué? Yo pertenezco a una clase de 5 estudiantes, un hermano libre, un pentecostal, un reformado, ya que esa combinación brava, ¿no? Y un luterano. Esa combinación es increíble. Deberíamos estar peleando, agarrándonos las sillas, lanzándonos. Pero no debe haber eso. Porque cualquier particularidad de la teología que tenemos cada uno de nosotros, leemos la misma palabra de Dios, que es absoluta y es autoritativa para nosotros. Lecturas locales. Y también debemos agenciarnos de las lecturas globales. Es decir, cómo están leyendo e interpretando otros hermanos de otras zonas, más global, el mismo texto que nosotros estamos leyendo. Entonces, solamente a modo de reflexión, hermanos, que yo creo que debemos aprender todos los predicadores y maestros cuando estamos enseñando la palabra del Señor. Tu texto, tu interpretación no es autoritativa, no lo es. Es apenas un acercamiento al texto. Muy bien, entonces ya terminamos aquí, naturaleza del texto. Y la última cosa, la última, hermanos, que quiero mencionar es este texto. Este texto, la tarea interpretativa dentro del liderazgo, Mateo 20, 19. En Mateo 20, 19 se habla de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es así? ¿Y cómo se hace ese discipulado? A través de 2 cosas. Uno, bautizando, y otro, enseñando. Entonces, la tarea básica de la iglesia tiene que ver con la docencia.
con enseñar la palabra del Señor. Esa es tarea de la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa tarea, todo ese trabajo es mediado por la interpretación. Entonces es un trabajo enorme que tenemos que hacer en otras congregaciones. Enseñar la palabra del Señor está mediada por interpretaciones que hacemos. Ahora yo les he mencionado todos los desafíos que hay. No son ninguna respuesta, son desafíos que tenemos en nuestra tarea de interpretar el texto bíblico. Y que el Señor, hermanos, nos guíe en esta noble tarea de enseñar a la siguiente generación de la palabra del Señor, y esperemos que lo hagamos con fidelidad y humildad cuando estamos leyendo el texto de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias a nuestro hermano Jared, hermanos, gracias a nuestro Señor, nuestro Padre. Creo que